Ni Platense ni Barracas venían bien y por tanto se podía esperar un 0-0 o un partido que realmente tenga pocas oportunidades. Exactamente eso fue lo que pasó. Ninguno de los dos pudo levantar y tener una victoria que le signifique un cambio real en su situación. Barracas, que había tenido una muy buena Copa de la Liga, todavía no gana desde que volvió el fútbol argentino. Y Platense, después de dos derrotas muy dolorosas contra rivales directos, y pongo comillas más que nada por instituto, tampoco puede de local conseguir 3 puntos que hubiesen sido realmente claves. Dos equipos que no están aportando demasiado, pero que así todo, si bien es un partido que quizás parece raro de analizar, porque es un 0-0 bastante random, tiene cosas interesantes y también tiene una polémica que, más allá de que yo no soy de meterme muy seguido en el tema de si hay un robo, si Barracas lo benefician, al menos cuando lo haga lo voy a hacer en base a una investigación un poco más profunda. Pero en este caso es realmente inexplicable. Y entiendo que alguien pueda decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no cobraron este penal para Platense? Pero bueno, esto va a ser parte del análisis también. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Platense 0, Barracas 0, que fue lo que abrió la fecha 11 del fútbol argentino. Nos vamos acercando a la mitad del torneo. Hace no mucho tiempo yo había creado una estadística del fútbol argentino en base a la cantidad de ocasiones claras que generaba cada equipo y su efectividad. Y acá aparecía Platense como un protagonista. Por un lado, porque pese a que no tiene mucha posesión, así todo tenía una cantidad de ocasiones generadas bastante promedio. Digamos que puede capitalizar muy bien lo poco que tiene la pelota en muchos partidos. Pero al mismo tiempo, esa capitalización tiene que ver con la profundidad de sus oportunidades, no con su efectividad, siendo al mismo tiempo de los que menos efectividad tiene del fútbol argentino, pese a no generar tanto, siendo el top 4 de los peores. Esta estadística es muy gráfica en los últimos dos encuentros, donde el Calamar tuvo oportunidades donde había gran comodidad para que sus delanteros definan y marquen la ventaja, y casi todo ahí, en ese último instante, era donde no aparecía la lucidez o la precisión. Vimos jugadas como la de Mainero contra Instituto, o algún cabezazo como el de Pellegrino también contra la Gloria, y en este partido nuevamente. Platense desborda en varias ocasiones, y muchísimo más que su rival, a Barracas. Y lo hace con mucha claridad, con presencia de los laterales, con presencia del mediocampo, realmente con ideas interesantes. Y finalmente, a la hora de estar enfrente del arquero, terminan tirándola al medio. De hecho, todos los tiros que tuvieron al arco en el partido fueron tiros muy malos. Y no quiero decir que hayan sido malos porque hayan pegado despacio, sino porque la dirección que tenía la pelota era muy floja. Era una dirección que no tenía una conciencia dentro. Es como si cerraran los ojos y patearan porque sí. Y guarda, acá hay muchas cuestiones. Hay jugadas en las de que no hay mucho espacio para patear y el ángulo está muy cerrado y el arquero justamente está parado ahí. Hay otras en las que hay poco tiempo para definir y pasa lo mismo. No hay tiempo para pensar en una buena pelota colocada. Pero a la larga creo que esto es lo que define el partido y que el partido termine 0-0. Quedarnos con que no te cobraron un penal va a ser parte, porque al final de cuentas el penal lo pudiste haber metido y te llevabas 3 puntos. Y si a Platense le llega a complicar el descenso, este partido se lo van a acordar. Pero lo más importante, porque es lo único que puede mejorar en sí mismo, porque el arbitraje platense no tiene capacidad de afectar en él, es su capacidad de meter goles, su efectividad. Y hay cosas que son complicadas, porque al mismo tiempo podríamos caer en la básica de decir, no tiene jerarquía, tiene delanteros que no son tan buenos, y por esa razón, pese a que genera, no mete. Pero al mismo tiempo son delanteros o jugadores que en otras situaciones han hecho goles, han hecho buenas intervenciones y ejecuciones. Quizás es un tema de regularidad, un tema de confianza. Y ahí está lo complicado. ¿Cómo mejorás ese aspecto del juego que es tan minucioso? La técnica está, la generación está, pero en cierto tramo puede ser que termine costándote una no clasificación en una Copa Internacional o el hecho de complicarte muchísimo más en lo que tiene que ver con no descender. Y esto me parece el foco de todo esto. Empezamos a analizar un poco el primer tiempo. Realmente digo el primero, pero podría ser también el segundo, porque no hubo una gran diferencia. Quizás existieron más oportunidades polémicas o un poco peligrosas en la segunda, pero la dinámica y en base a esto el análisis que vamos a hacer no tiene muchas diferenciaciones. Barracas es un equipo interesante porque si bien no tiene mucha efectividad ni peligrosidad, al menos contra este tipo de equipos y quizás también contra algún otro que tenga un poco más de nivel, se anima a jugarle bastante de igual a igual.
Esto quiere decir que, por ejemplo, si bien estaba de visitante contra un equipo parejo y que quizás tiene un presente un poquito mejor, decide tener la pelota, salir desde atrás y tener un mediocampo que participe mucho del juego. Y acá va una de las claves de que Barracas no haya ganado el partido, o al menos que no haya tenido un partido mejor. No que tenga peores jugadores o que realmente se vea dominado por sus rivales, sino que hace con la pelota. Tuvo en ambos tiempos un 55%, que es una realidad no demasiado significativa, pero que al mismo tiempo te da la pauta de que sí quiere dominar un poco más. O sea, es un 10% de diferencia. Pero así todos los que más tocaron la pelota de su equipo, que son Goñi y Capraro, los dos centrales, y los dos mediocampistas centrales también, Herrera y Rosané, no tuvieron pases realmente relevantes. De hecho, a nivel estadístico, ninguno pudo realizar un pase clave. Que son estos pases que tienen que ver con peligrosidad, con profundidad, que acercan a tu equipo al gol. Obviamente, sí hubo pases más interesantes de jugadores como Candia, Cantero, Salazar o hasta Berlutas, que es un jugador que es defensor pero juega por lateral. Claro, el problema es que son jugadores que tocan mucho menos la pelota, porque justamente los que están atrás no tuvieron la capacidad de dársela mucho, haciendo de que si bien tengas algunas intervenciones interesantes, no terminen siendo intervenciones tan recurrentes, haciendo que tu equipo pierda volumen, tenga mucho tiempo la pelota, pero al mismo tiempo no tenga casi nunca ocasiones de gol. Y fíjense esto, Platense, si bien tuvo, como ya dijimos, menos la pelota, y de hecho hizo como 100 pases menos que Barracas, mucho menos, estuvo el doble de pases en campo rival en el último tercio que Barracas. Tuvo el más del doble de pases dentro del área que Barracas. O sea que Platense, teniendo mucho menos, pudo ser mucho más concreto y tuvo la capacidad de desbordar mucho más. Y guarda, porque no es que fueron todas contras. Fueron jugadas que eran transiciones a veces o que tenían pocos defensores, pero no es que estaba Barracas regalado. Y así todo, Platense la supo llevar bien y supo tener oportunidades. Porque como ya dijimos antes, si bien tiene un lado negativo no ser un equipo efectivo, al mismo tiempo demuestra que algo está generando. De esta forma hay un elogio dentro de la crítica o una crítica dentro del elogio. Barracas tenía una dificultad clara para crear y por ende no podemos decir que le faltó efectividad, porque no tuvo oportunidades para demostrar su efectividad. Así todo, como siempre, puede mostrar rasgos interesantes. Rosané, algunos pases que quizás no son tan peligrosos, pero son interesantes, inteligentes, criteriosos, ¿no? Cambios de frente, alguna pelota un poquito filtrada que quizás está un poco abierta y por eso no termina siendo estadísticamente un pase clave. Bueno, el partido de Insúa, que tuvo un remate del segundo tiempo al travesaño, pero que también es bastante participativo, incisivo dentro de su banda izquierda, pero no mucho más. Realmente un equipo que no tuvo oportunidades y que si las tuvo fueron demasiado aisladas. El que sí se lució un poco y que tiene relación con lo que hablábamos al principio es Minio, el arquero, que bueno, tapó varias, pero al mismo tiempo considero que fueron atajadas que tuvieron que ver con las malas definiciones de Platense. Por el lado del Calamar tenía un jugador para mí clave y que yo diría que fue el mejor, que es Fernando Juárez, el número 8, mediocampista central, que convertía ese medio con Villalba. Pero puntualmente el número 8, Juárez, tuvo muchas recuperaciones y algunas intervenciones adelantado en la cancha que favorecían a tener ese jugador extra que dificulta la marca. Por ejemplo, hay un buen pase que le hace a Esqueloto, que se mete dentro del área. Esqueloto es el lateral derecho del Calamar y que es interesante. Hubo una recuperación en el segundo tiempo que termina en un remate de Pellerino al primer palo que se le va por poco afuera. Era esa arma difícil de frenar porque te presiona a los mediocampistas cuando quieren salir jugando, te puede recuperar pelotas, pero al mismo tiempo se anima a conducir. Platense lo que hacía bien era que cuando recuperaba tenía bastante velocidad y al mismo tiempo presencia adelante en la ofensiva para poder hacer pases, para poder tener esas instancias finales donde tenés un jugador que te desborda, tenés un centro, tenés gente para que ese centro sea bien recibido. Digamos que tenía ese criterio de que cuando tenía la oportunidad no es que se quedaba demasiado atrás, no quedaba un equipo aislado o cortado, sino que había remates cómodos. Y creo que ahí hubo virtudes de muchos jugadores, como ya hablamos de Esqueloto, de Sasha Marcic por izquierda, que además de ser bueno en las pelotas paradas, es interesante en sus subidas. Minerva, extremo izquierdo, que iba por derecha y por izquierda, y que era movedizo y molesto, con desmarques y también tuvo un remate de arco bastante claro. Y después Peregrino, que obvio que se le puede criticar la definición y tuvo varias oportunidades que no las pudo aprovechar, pero al mismo tiempo lucha muy bien y fue muy molesto y yo creo que les ganó el duelo bastante veces a Capraro y a Goni, que fueron los centrales. Por cierto, Capraro tuvo un error garrafal en el segundo tiempo que culmina en la jugada del posible penal. Un pelotazo muy largo, si no me equivoco, de Vázquez, que calcula mal Capraro, le pasa por atrás y le queda a Lotti. Lotti que tuvo un partido desaparecido, pero que apareció en esa ocasión y no, o pocas veces, pero bueno, que al fin y al cabo es un equipo y un partido que no ataca demasiado. Y después de un remate al arco que fue tapado por el arquero, vino el remate final, que bueno, no me acuerdo de quién fue, creo que había sido de Pellegrino, y que rebota en la mano de Goñi.
Una mano que estaba extendida como que yo haga así. O sea, realmente aumentando el volumen del cuerpo de manera muy significativa. Y acá entramos en un debate ultra interesante. Tenemos varias cosas que decir. Por un lado, ¿es un penal que realmente muestre una intencionalidad del defensor de Barracas? No. Evidentemente es sin querer. Nadie hace un penal a propósito, porque si lo hiciera sería tan evidente que te lo cobrarían siempre. Es algo que te perjudica a vos mismo. Ni aunque seas un jugador de Barracas que sepas que te van a beneficiar, vas a hacerlo. O sea que evidentemente fue sin querer. Yo creo que estaba caminando o corriendo para el lado contrario. Obviamente por balance del cuerpo, naturalmente pones el brazo ahí y te sale sin querer. Eso es obvio. ¿No tendrían que cobrar esos penales? No, para mí no, o al menos entiendo que puede ser parte de un debate de la naturalidad del cuerpo, de cómo posicionarse, de si tenemos que obligar a los defensores a ir con los brazos para atrás y todo eso. Si alguien quiere decir eso, lo entiendo. Pero hay que entender de que esto se cobra en un contexto puntual de esta época en el fútbol. Un contexto en el que ese tipo de manos se cobran, punto. Se cobran porque lo dice el reglamento. Si una mano extiende demasiado el volumen que tiene el tronco, tiene que ser cobrada, más cuando es un remate al arco. Me parece insólito, teniendo en cuenta lo que pasó en la Eurocopa y la Copa América, con manos minuciosas a más no poder, y en el fútbol argentino, donde constantemente también se cobran jugadas muy pequeñitas. Es rarísimo muchas cosas de este momento y esta situación. Por un lado, el árbitro no es que dice fue casual, o no hubo intención, o es un movimiento natural. Lo primero que dice el árbitro es que la pelota estaba, perdón, que el brazo estaba pegado al cuerpo, hace un gesto como el que estoy haciendo ahora. Cosa que ya habla de que no sé lo que vio, pero evidentemente lo vio mal. O la excusa que puso no se relaciona con la razón real de no cobrarlo. Porque uno puede decir, no, está bien, la vi, pero me parece que es sin querer. Ok, ponele que estamos en desacuerdo, porque tendrás que usar el criterio que usan todos. Pero bueno, tu criterio es de verdad, es cierto. Pero a ver, estando así, ¿qué estás queriendo decir? Realmente no estás diciendo algo que tenga que ver con la jugada. Haciendo que no tenga sentido. Pongamos un ejemplo. O sea, más que pongamos un ejemplo, continuemos, quiero decir. Y ahora vamos a poner un ejemplo. El VAR no lo llama. O sea, el VAR no le pide que vaya a ver la jugada. Y aquí está el verdadero problema, porque acá entramos en una sucesión lógica que nos lleva a sospechar mucho. Sigamos el recorrido. Imaginémonos que el árbitro ve la jugada y la ve mal y piensa que la pelota estaba... La pelota la tengo, que el brazo estaba pegado al cuerpo. Ok, el árbitro, si la pelota estuviese pegada al cuerpo y el VAR la ve y está pegada al cuerpo, diría, ok, el árbitro vio la jugada, la vio bien porque de hecho estaba pegada al cuerpo, no lo voy a llamar porque lo que vio el árbitro ya lo vio y lo que le voy a mostrar es lo que ya vio. Si se la muestro va a hacer lo mismo. Perfecto, sería un criterio perfecto porque no perdés tiempo, el árbitro ya demostró que sabe lo que pasó. ¿Qué vas a hacer? Ahora, en este caso pasó lo contrario. El árbitro dijo algo que no pasó. Entonces el VAR debería obligarlo a ir. Porque ponele que el árbitro te dice, no, yo no quiero ir porque yo la vi y está perfecto. Y el VAR vio que el árbitro hizo este gesto. El VAR tendría que decir, fíjate que lo que vos estás diciendo no es lo que tendrías que decir para no cobrarla. Vení a verla, fíjate si tenés algún otro argumento y de ahí en más vemos si la querés cobrar o no. Pero fíjate, porque tu argumento es falso. Es lo mismo que si 1000 veces pasa esto, ¿no? Que es el ejemplo que quería poner. Hay veces de que el árbitro de repente no ve una mano y el VAR lo llama. ¿Por qué? Porque el árbitro dice, no, pecho, o no, otra parte del cuerpo. Y el VAR le dice, no, pará, era mano. Hay veces que pasa lo contrario, de que justamente el ejemplo que yo di en un principio. El árbitro ve una mano, pero dice, no pasa nada, porque está pegada al cuerpo, y de hecho está pegada al cuerpo, y el VAR tampoco lo llama, porque evidentemente tenía razón, el árbitro la vio bien. Pero en el caso este, no tiene sentido. El VAR se equivocó y él se equivocó. El que tiene menos culpa es él, evidentemente, porque yo le creo que pueda haber visto mal. Es una cuestión de un segundo. Pero ¿por qué el VAR no lo llama? Ahí hay un error de criterio total, y que realmente perjudicó a Platense. Y guarda, quizás Miño, que está en un buen partido, atajaba el penal. Pero es injusto que el penal no haya existido. Y sí, fue polémica. Y la destacamos porque fue una polémica que realmente no tiene sentido. Hay veces que se entiende la interpretación, pero acá no hay interpretación. Acá realmente es algo que hay que debatirlo, hay que destacarlo. Porque como es un partido que se juega viernes y se juega Platense Barracas, que puede ser que lo vean pocas personas, la relevancia que va a tener no va a ser mucha. Pero hay que decirlo. Y no quiero decir, fue un robo, o le están perjudicando a Platense, o guarda con Barracas. No, me chupa un huevo a mí. Si hubiese sido con Boca, si hubiese sido con Lanús, me lo hubiese dicho igual. Pero destaquémoslo.
recalquémoslo, que quede en la mente colectiva. Porque cuando se descubre algo en un futuro, o cuando esto se repita en otras fechas, van a ser resultados que se acumulen. Y yo digo esto, no he visto muchas polémicas para Barracas esta temporada. Yo lo digo de la verdad, yo no he visto muchas. Me parece que Riestra quizás tuvo algún partido en el que a un expulsado raro, o al contrario que no le expulsaban a un jugador, pero Barracas no. De hecho, no lo venía necesitando porque estaba jugando bien. Pero en esta etapa, la que está complicando, otra derrota hubiese sido muy dura. Y entendería que pueda beneficiarlo en este contexto, no en el anterior. Así que bueno, pasando ahora a hacer un cierre del partido. En los últimos minutos ambos atacaron. La realidad es que Platense tuvo una mejoría constante. Fue más claro, aprovechó mucho mejor. Barracas cuando retrocedía estaba desorganizado, se le metían a los laterales. Había pases que hacía Platense hacia el medio y que entraba un jugador en el área libre para rematar y no lo podían frenar. Estaban mal parados, no escalonaban, no intentaban anticipar, pero tampoco se replegaban bien. No tenían inteligencia ni criterios defensivos para frenar lo que hacía Platense, que no era mucho, pero no podían. Y tampoco es que estaban súper arriesgados al ataque, y al arriesgarse mucho al ataque, tenían buenas oportunidades. O sea, no estaban bien en ataque y en defensa. Cosa que es un partido muy malo de Barracas. Así todo, tuvo sus destellos, evidentemente, como ya dijimos. Lo de Insúa, lo de Rosané, alguna pincelada de Tapia, lo último. Tuvo alguna oportunidad, alguna pelota parada, por ejemplo. Pero no alcanza. Platense fue superior, evidentemente. Y no fue tampoco un gran partido del Calamar, Fue un partido con poco volumen, donde tuvo jugadas muy aisladas, donde el resto del tiempo no sabía mucho qué hacer, pero con las recuperaciones de Juárez, con las luchas de Pellegrino, con la participación de Minerva y también de Mainero, que no lo mencioné, que también tuvo apariciones en el segundo tiempo, y que penetró, y que gambeteó, y que desbordó, con los laterales también participativos, varias oportunidades en las de que descentraron, estuvieron bien. Así todo falta, obviamente, no es un equipo que esté bien hoy en día. De hecho, Platense, fíjense esto, de 33 centros que tiró, conectó 5 nada más. Ahí te das cuenta de que sí, tuvo muchas pelotas en campo rival, pero no fueron todas buenas. Está bien, es evidente, es meritorio que haber estado más presente en el campo rival cuando tuviste menos la pelota. Pero no alcanza, porque fue una presencia que obviamente a nivel estadístico se infla, tirando muchos centros al área, pero si esos centros conectás 5 y tiraste 30, evidentemente tenés que tener más precisión, tenés que tener más recursos, más opciones, más planes para atacar, porque si no vas a hacer siempre lo mismo y no vas a meter goles. Casi todos los debió haber metido porque tuvo muchas oportunidades y fue su definición carente la que terminó condenándolo. Obviamente una cuestión arbitral, que yo voy a decir que es un error arbitral, no voy a decir que es un robo porque yo no hablo de esa forma, pero entiendo que un hincha de Platense tendría que estar bastante enojado porque como que es polémica, es polémica. Así que estamos completamente de acuerdo con eso. Ahora, si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por quedarte. Mi objetivo como canal de YouTube es poder hablar de todos los equipos del fútbol argentino y hacer un periodismo equitativo. Hablando de la liga y hablando de estos equipos, como de Boca, como de River, como de Racing, como de Lanús, como de todos. Y si querés ayudarme en mi proyecto y a cumplir mi sueño de vivir de esto, bueno, te agradezco mucho por un lado y bueno, podés suscribirte. Y si no querés suscribirte porque te parece una manera demasiado comprometedora, bueno, te puedes también hacer un like o puedes hacer un comentario. Es un comentario, ¿qué opinás de la jugada polémica? ¿O qué opinás? No importa la polémica, ¿qué opinás del partido? ¿Te parece que hay alguna cosa que puedo haber dicho y que no dije? ¿Algún aspecto, algún jugador que fue destacado que yo pasé por alto? ¿Algún error que haya cometido? ¿Alguna corrección, alguna contradicción que quieras decir? Bueno, estás más que invitado a corregirme, a aclararme o a decir lo que vos quieras. Sea a favor o en contra. Y extendete lo que vos quieras también. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video en el que vamos a hablar del partido de Racing. Que estamos hablando un poco atrás porque ya pasaron varias horas del partido. Pero de todas formas quiero cumplir con mi compromiso y voy a seguir hasta el final en el fútbol argentino.